Mis queridos hermanos, entonces les voy a pedir a todos que silencien sus micrófonos y vamos a dar inicio con la oración. Señor, en esta noche te damos muchas gracias por tu misericordia, gracias por tus bendiciones, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú has dispuesto este tiempo para nosotros. Bendícenos, bendice la enseñanza del día de hoy, Señor, ministranos. Por favor, enséñanos, Señor, que tu presencia esté con nosotros y que nosotros podamos crecer cada día en tu conocimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, quiero antes de iniciar contarles que la próxima semana, el próximo lunes, para que lo tengan muy presente, la enseñanza, la clase la vamos a recibir en la iglesia. Listo, va a ser presencial para que lo tengan en cuenta. Presencial, listo, para que no nos vamos a conectar dentro de 8 días, sino que presencial todos. Ahorita volvemos a repetirlo, a ver si de pronto a alguien no le quedó claro o bueno, ingresó tardecito. Entonces, por favor, hoy voy a compartirles pantalla. Tengo el privilegio de darles la enseñanza del día de hoy. Y usted va a ir a la palabra Josué 1:8 mientras le comparto pantalla. Josué 1:8, por favor. Me confirman si están viendo la pantalla. Sí, Isa, sí se está bien. Sí se ve. Sí, pero muchas gracias. Bueno, como el título está ahí, Sí, mis sí se ve amados, la pantalla. muchas gracias. Vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros, que es la lectura y la comprensión de la Biblia, ¿cierto? Un viaje hacia el entendimiento profundo de la palabra de Dios. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero que tengan presente, subrayen o estén atentos a esta palabra, meditarás. De este texto, la palabra meditar, ¿cierto? De día y de noche. Y voy a leerles Proverbios 23:7. Anótelo ahí, Proverbios 23:7. Proverbios 23:7, la parte A dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, subrayamos pensamiento. Llevamos dos palabras importantes para el tema. Meditarás y pensamiento. ¿Listo? Meditarás y pensamiento. Y voy a leerles Mateo 13, versículo 19, se los voy a leer en la traducción en lenguaje actual y dice, hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, subrayan entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Esta es la parábola del sembrador, ¿cierto? Esa es la parábola del sembrador. Y tenemos tres textos y tres palabras claves que tenemos ahí, que son Josué 1:8, la palabra meditarás, en Proverbios 23:7 la palabra pensamiento y en Mateo 13:19 la palabra entiende. ¿Sí? Entonces, mis amados, el enemigo siempre va a estar pendiente de que nosotros no leamos la palabra ni la entendamos. Él quiere robarse el mensaje Perdón, del evangelio. perdón, yo hago una Sí, preguntita. En la tercera, en Mateo 13, en la primera es meditarás, en la segunda pensamiento, en la tercera es que, entienden, entienden. Esa, muy bien, la la palabra tercera entiende. entiende. Sí, señor, entienden, de Espérate, entendimiento. Con gusto. espérate. Entonces, como vemos en la parábola del sembrador, la palabra que cae en espinas, la palabra que cae en abrojos, la palabra que cae, ¿cierto?, en el camino, que no da fruto. Quiere decir que hay una palabra, como dice el versículo 19, que es robada por el enemigo. Entonces, no todo lo que leemos se queda en el corazón. No todo lo que leemos lo entendemos, ni todo lo que leemos lo comprendemos. Para poder que una palabra quede en nuestra mente y en nuestro pensamiento, lo primero que tiene que pasar es que la entendamos.
¿cierto? Por eso el enemigo siempre va a buscar robarse esa palabra que Dios nos dio. Entender la Biblia ha sido la causa principal por la que la gente no la lee. Muchas personas dicen, yo no leo la Biblia porque no la entiendo, ¿cierto? Dicen, yo no comprendo lo que dice la Biblia, porque el enemigo ha cegado el entendimiento. Entonces, el entendimiento está cegado para muchos. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros podamos entender que necesitamos entender la palabra, comprenderla, leerla. Dios no escribió la Biblia para no ser comprendida, ¿cierto? Dios escribió la Biblia para que nosotros la pudiéramos comprender y para que la palabra de Dios corriera y que nosotros pudiéramos llevarla a otros para que fueran salvos por la palabra, ¿cierto? Y que podamos entender el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Dios quiere darse a conocer a través de la palabra. La palabra de Dios es un libro muy diferente a todos los demás porque la palabra de Dios transforma la vida de las personas. Entonces, es muy importante que nosotros podamos comprender hoy la necesidad que tenemos, no solamente de leer por cumplir, no solamente de tomar la Biblia como un libro que es un deber leerlo y ya, no, nosotros tenemos que comprender la palabra. La comprensión de lectura no es un tema únicamente para las escuelas, los colegios, los institutos, no. Es un tema que nosotros tenemos que tratar porque el cristiano tiene que entender la palabra. Y hoy vamos a hablar precisamente de ese entendimiento. Y para eso, entonces, quiero hablarles de algunos conceptos, ¿cierto? Sabemos que usted va a reflexionar sobre cómo lee usted la palabra, cómo se acerca a la palabra. Y más adelante vamos a ver tan importante que es eh, la, la percepción que usted tiene de la palabra, o sea, cómo se acerca usted a la palabra, con qué intención se acerca a la palabra y sus emociones, o sea, y ahora lo vamos a ver a través de un texto. Es muy importante la manera como nosotros nos acercamos a leer la Biblia, cómo lo hacemos, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. El acto de leer. Les voy a, por favor, me silencian los micrófonos, que me está haciendo competencia por allá un perrito. Bueno, leer, ¿qué es leer? Leer es una actividad que consiste en comprender un idioma o comprender un lenguaje, ¿cierto? O comprender un escrito y entender su mensaje. Y es un proceso mental. ¿Se acuerdan que ahorita estábamos subrayando palabras claves y una de esas era la palabra pensamiento? Entonces, ¿por qué es importante esa comprensión de lectura? Porque va al pensamiento. Es un proceso mental y visual de interpretación. Existen varios tipos de lectura. Lectura oral y lectura silenciosa, ¿cierto? Una lectura oral es una lectura que hacemos para que otros nos escuchen, ¿cierto? Una lectura silenciosa es una lectura personal. Existe una lectura integral, o sea, cuando leemos todo un texto, ¿sí? Una lectura selectiva cuando nosotros vamos a algunas partes porque necesitamos una consulta, necesitamos hacer, bueno, verificar algo, entonces vamos solo a una partecita, ¿cierto? Relaciónelo con la Biblia. Una lectura de vistazo. ¿Qué es un vistazo? Cuando yo abro un libro y miro solo los títulos, los subtítulos, a ver si me parece interesante y ya. Eso es un vistazo que le damos a un libro, a lo que queramos leer, ¿cierto? ¿Cuántas personas ahora no se usa mucho, pero hace algunos años la gente compraba mucho el periódico y le daba primero un vistazo general, cuáles eran las noticias del día y escogía las que iba a leer, ¿cierto? Ese es un vistazo general. Una lectura reflexiva es una lectura de estudio. Cuando usted quiere aprender algo, usted hace una lectura reflexiva. ¿Qué implica una lectura reflexiva? Implica que usted no tenga interrupciones, que usted no pare. Miren, es tan importante que cuando usted vaya a leer algo, usted se tome su tiempo, que cuando usted coja la Biblia no tenga nada en el fogón, no esté esperando para atender a alguien, no esté esperando una visita, ¿cierto? No tenga prendido el televisor,
porque obviamente esos distractores le van a impedir que usted pueda entender lo que está leyendo. Y fuera de eso, es una falta de respeto con el Señor, ¿cierto? Que nosotros tomemos la Biblia como un libro de recetas. No, una lectura reflexiva, una lectura recreativa. Es la lectura que se hace para entretenimiento. Los que están acostumbrados a leer revistas, a leer novelas, libros que entretienen, ¿cierto? Bueno, y una lectura atenta es para buscar un dato específico, ¿cierto? Para ir y buscar un dato específico, una fecha, algo que usted necesita. Entonces nosotros tenemos diferentes clases de lectura. Y quiero hablarles de lo que pasa en el cerebro cuando leemos, ¿cierto? Eh, la lectura es un acto transformador. Usted no es el mismo después de que lee. O sea, siempre que usted lee algo, su mente o su vida es transformada. Y de ahí vuelvo a hablarles del versículo que leíamos al principio. Proverbios 23:7, perdón, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nosotros somos lo que leemos. Y si no leemos, imagínense qué podemos ser nosotros. Somos el conjunto de las costumbres, las tradiciones y lo que dice el mundo. ¿Por qué? Porque no leemos. El acto de la lectura es un acto transformador que afecta profundamente las emociones, la empatía, el conocimiento, ¿cierto? Y aún la parte física, y lo vamos a ver más adelante, cómo la Biblia sana. Y hoy en día muchos estudios científicos están utilizando la lectura como un medio terapéutico. ¿Por qué? Porque la persona cuando lee se olvida de su problema, se mete en su historia, en el libro que está leyendo y eh, puede alejarse de la situación que está causando ese problema. Muchas personas o desde la psicología están utilizando los libros de historias específicas para sanar a las personas porque muestran la historia de alguien que sufrió algo y cómo pudo salir de ese problema y las personas muchas se identifican con eso. Entonces, se llaman lecturas con un propósito. Toda lectura que nosotros hacemos debe ser una lectura con propósito. Nosotros no podemos estar leyendo, y me perdonan que lo hacemos mucho, coger el Instagram, coger y dedicarnos a leer lo que pone la gente ahí muchas veces, cuando ese tiempo lo podemos utilizar más sabiamente. Entonces, somos lo que leemos, ¿cierto? Y cómo lo que leemos afecta profundamente nuestras emociones, nuestros valores. Cuando leemos, se activan varias áreas en el cerebro, desencadenando cambios internos que contribuyen a formar nuestra identidad, a influir en nuestros valores y a redefinir la perspectiva que tenemos de la vida. Antes de que usted conociera al Señor y leyera la Biblia, usted pensaba cosas de la vida que ahora totalmente diferentes, ¿cierto? Porque la Biblia nos transforma y nos cambia la manera de pensar, la manera en que vemos el mundo es transformada por la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante lo que nosotros leemos, porque transforma nuestra vida, nuestra manera de ver el mundo, contribuye a los cambios de identidad, ¿cierto? Lo que nosotros creemos que somos. Cuando nosotros leemos la Biblia, entendemos quiénes somos en realidad, ¿cierto? Y podemos recuperar nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Saber que somos hijos de Dios, escogidos, salvados por Jesucristo, ¿cierto? Entonces nuestra identidad es transformada cuando leemos, ¿cierto? Y amplía también nuestros horizontes y la creatividad para enfrentar las situaciones difíciles de la vida. ¿Cómo podemos enfrentar las situaciones difíciles de la vida? Cuando nosotros leemos la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos respuestas para todas esas decisiones que tenemos que afrontar, ¿cierto? En nuestra vida. Y las personas que leen frecuentemente desarrollan una mayor capacidad para comprender y para relacionarse con los demás. Quiere decir, mis amados hermanos, que cuando usted hace el ejercicio de la lectura, usted mejora muchos procesos mentales. Entonces, más adelante también evita algunas enfermedades que vienen con la edad,
como el Alzheimer, la pérdida de la memoria, eso se evita, obviamente porque tenemos al Señor, pero también porque nosotros leemos y nos ejercitamos, porque el cerebro también necesita ser ejercitado. Y la lectura fortalece nuestra capacidad de concentración. Es un tiempo de calidad. La lectura es un tiempo de calidad que nos dedicamos a nosotros mismos. Y algo también muy importante para los que son padres, cuando un hijo ve que usted lee, es una persona que se inquieta también por leer, pero no por leer cualquier cosa, porque hoy existe muchas cosas que se pueden leer, pero no podemos leer cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué es comprender. Permítame un momentico. Bueno, voy para acá. Comprender lo leído. El acto de comprender, quiero leerles, empezar por el texto que tengo ahí, Lucas 24:45, que dice, entonces, estamos hablando de Jesús, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Lucas 24:45. Y volvemos a la palabra entendimiento. Listo, a la palabra entendimiento. Dice, entonces les abrió el entendimiento. ¿De quién está hablando Lucas ahí? ¿Quién les abrió el entendimiento? Se los abrió Jesús. Entonces, nosotros, no, cuando leemos, es Jesús quien nos abre el entendimiento, quien nos permite entender las escrituras. Y el contexto de este texto específicamente es con los discípulos de Maús en el camino, ¿cierto? Ellos no entendían y Jesús les abrió el entendimiento. ¿Qué quiere decir la palabra entendimiento? Quiere decir comprensión sencilla o describir una comprensión completa y profunda de la naturaleza de algo, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos a comprender el significado de algo, tenemos entendimiento, ¿cierto? Nuestro entendimiento. Por eso algún texto, no lo tengo en este momento, pero dice que Satanás ciega el entendimiento, ¿sí? El entendimiento para que no comprendamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es comprender? Es relacionar un conocimiento que ya tenemos. Todos tenemos conocimientos de la vida, de lo que aprendemos desde que nacemos. ¿Saben que un niño desde que nace, aún desde antes de nacer, como lo primero que se desarrolla en el vientre materno es el oído, el niño está teniendo emociones, conocimientos desde antes de nacer? Entonces, siempre estamos aprendiendo, siempre. Dios nos formó como seres que captamos, aprendemos, mejoramos, ¿cierto? Entonces, y relacionamos todo lo que leemos o los conocimientos que adquirimos con lo que ya sabemos, ¿cierto? Con el objetivo de mejorar, aprender. ¿Cómo aprendemos? Y algo que me parece muy importante es que nosotros podamos entender que es el Espíritu Santo quien nos revela eso. Jesús nos da el entendimiento como se le dio a los discípulos de Maús, pero ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo y en el Evangelio de Juan dice que Él nos recordará todas las palabras que Jesús dijo. Es el Espíritu Santo. Miren, cuando usted lea algo que no entienda, y ahora vamos a hablar de meditar. Meditar tiene que ver con preguntarle al Espíritu Santo. ¿Saben? Meditar tiene que ver con eso de, bueno, Señor, ¿qué me quieres decir? No entiendo qué pasa aquí cuando usted medita. Lo que pasa es que a eso le toca dedicarle tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor también requiere que nosotros dediquemos un tiempo. Miren, vivimos en un mundo tan agitado que lo que menos hacemos es dedicarle tiempo a las cosas tan importantes como esas. Miren, muchas veces, por no decir todas, cuando usted necesita una respuesta, el Espíritu Santo la tiene y muchas veces se toman malas decisiones porque usted no le pregunta al Espíritu Santo. Y eso tiene que ver con la meditación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aprendemos? Nosotros aprendemos de varias maneras. Aprendemos escuchando.
como lo están haciendo en este momentico, ¿cierto? Aprendemos escuchando, aprendemos mirando, que también lo están haciendo en este momento, pues por las diapositivas que yo se las voy a enviar también, entonces no se preocupe, pues si, ay, pasó la diapositiva y no la copié. Aprendemos escuchando, aprendemos mirando, aprendemos pensando. Acuérdese que esa es una de las palabras que teníamos subrayadas, pensamiento. Aprendemos recordando, y Juan dice que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que Jesús dijo. Entonces, aprendemos recordando, aprendemos asociando, relacionando una cosa con otra. Esa es una manera que nosotros aprendemos. Modelando, o sea, haciendo algo. Cuando nosotros hacemos algo, y por eso usted se puede decir, bueno, ¿por qué las tareas? ¿Por qué en escuela de formación nos ponen tareas? A ver, ¿por qué los profesores ponen tareas? Hay una razón muy importante para que nosotros coloquemos tareas, porque cuando usted escribe, cuando usted hace algo, usted está aprendiendo. Todos aprendemos cuando hacemos algo. Y el ejercicio de escribir es un ejercicio que cuando usted escribe, ¿qué pasa cuando nosotros escribimos algo? Inmediatamente lo repetimos en la mente, ¿cierto que sí? Y la repetición es la clave del aprendizaje. La repetición. Cuando un niño está aprendiendo, ¿cierto? Cuando hay un niño pequeño, ¿qué hace la mamá? Le repite todos los días, por ahí no es, póngaselas así, coma de esta manera, báñese de esta manera, ¿cierto? Y uno repite y repite cuando un niño está aprendiendo. Nosotros también necesitamos que nos repita para estar aprendiendo, porque hay cosas que se olvidan. Pero entonces, cuando nosotros escribimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la mente cuando uno escribe? Repite, repite lo que está escribiendo. Y esa es una manera de aprender, ¿cierto? También preguntando. Preguntando es una manera en que nosotros aprendemos. Le preguntamos a un maestro, le preguntamos al líder, le preguntamos al pastor, le preguntamos al maestro de escuela, le preguntamos a alguien que tenga el conocimiento. Y lo más importante, le preguntamos a Dios. Y para esto quiero darles uno de mis versículos, pues un versículo que me encanta, que es el Salmo 27. El Salmo 27, hay en la Reina Valera, dice de la siguiente manera, se los voy a buscar, y nos enseña el Salmo 27 a través de David, nos enseña a preguntar. ¿Saben que David le preguntaba a Dios y le decía, Señor, ¿voy o no voy? Señor, ¿enfrento esta pelea, sí o no? Siempre le preguntó a Dios, ¿cierto? Voy a buscárselo aquí. Dice ese salmo, entraré a tu santo templo e inquiriré. ¿Saben qué quiere decir la palabra inquirir? La palabra inquirir quiere decir preguntar, reflexionar, meditar, ¿cierto? Pero una de las traducciones es inquirir. Inquirir es preguntar. Se las busco y se las paso enseguida para que la miremos. Bueno, entonces, una de las formas en que usted aprende es preguntándole al Espíritu Santo. Cuando usted se acerque a leer la palabra, primero tiene que empezar orando, porque siempre nuestro aprendizaje tiene que, o nuestra lectura de la Biblia tiene que iniciar con oración, con una oración, para que nosotros podamos comprender lo que el Señor nos quiere decir. Porque la Biblia es el único libro donde tenemos al autor al lado que nos puede decir, ¿sí? Cuando leemos un libro nos toca interpretar lo que el autor quiso decir, pero con la Biblia es el Espíritu Santo al lado quien nos lo revela. Y ahorita lo vamos a ver, ¿cierto? Bueno, muy bien. Leer para comprender. ¿Cómo comprendemos? ¿Cómo es la mente humana para comprender? Se han hecho demasiados estudios sobre la mente y la manera como nosotros comprendemos, por qué una persona le va mal en el colegio, porque, ¿cierto? Pero quiero hablarles de la palabra, de la Biblia, cómo comprendemos lo que leemos la Biblia. Y voy a hablarles de algunos textos. Mateo 22, 37 y 38 dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ojo con las palabras claves, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, con tres cosas dice que amarás al Señor. Con tu corazón, con tu alma y con tu mente, ¿cierto? Y el alma incluye las emociones, la voluntad, los sentimientos y los pensamientos, ¿cierto? Corazón, alma y mente, ¿sí o no? Mente en griego significa dianoía, dianoía, que quiere decir pensamiento hondo, facultad e intelecto. Eso es lo que dice mente. ¿Qué quiere decir este texto? Que nosotros también tenemos que amar a Dios con la mente. ¿Y eso cómo se hace, Isabel? Bueno, ¿cómo se hace amar a Dios con la mente? Cuando usted siempre está pensando en Dios. ¿Sí? Uy, eso es muy difícil, Isabel, si yo tengo que trabajar, yo tengo que estudiar, yo tengo que hacer cosas en la casa, es cierto, pero cuando la palabra nos enseña en Filipenses que en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, en eso pensar, quiere decir, mis amados, que nosotros debemos pensar en Dios y debemos estar pensando y meditando en lo que la palabra nos dice. Por eso es nuestro devocional. Que su día empiece con una palabra que Dios le dio. Y vuelvo al texto de Proverbios. Tal cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Sabe por qué es importante lo que pensamos? Porque nosotros somos lo que pensamos. Si usted piensa mal, eso es lo que es usted. ¿Sí? Eso es. Tenga mucho cuidado con sus pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque Dios escucha todos sus pensamientos como si fueran voz alta, como si fueran gritos. Usted se imagina en el cielo que se escuche todo lo que usted piensa, bueno y malo. Uno dice, ay, qué vergüenza, ¿cierto? Uno se limita porque las otras personas no nos escuchan los pensamientos, pero Dios sí, Dios le escucha los pensamientos. Por eso dice, amarás al Señor con tu mente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros pecamos con la mente. Muchas veces pecamos con la mente. Desagradamos a Dios con nuestros pensamientos. No son pensamientos de bien. ¿Por qué? Cuando nosotros pensamos en muchas cosas, problemas, situaciones que nos pasan, emociones. Por eso, como dice este texto, nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente tienen que estar unidas para amar a Dios. Y cuando amamos a Dios, cuidamos lo que sentimos, ¿cierto que sí? Cuidamos lo que pensamos y cuidamos lo que decimos cuando amamos al Señor. También hay un texto que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona está llena de la palabra de Dios, en eso piensa. En todo el tiempo está pensando en algo que Dios le dijo. Cuando uno recibe una palabra de Dios en la mañana, en su devocional, ¿qué es la función de eso? Que todo el día usted esté pensando, ay, ¿qué querrá decir? Dios me dio esta palabra. Y estar pensando, imaginando. Dios nos dio esa capacidad. Miren, el ser humano tiene la capacidad tan grande de imaginar y de pensar, de pensar. Entonces, el libro de la Biblia es el libro maravilloso para que nosotros podamos adentrarnos en lo que Dios nos habla todos los días. Y Jeremías 17:10 dice, yo Jehová, que escudriño qué? La mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Otra vez dice, escudriño la mente. ¿Qué hace Dios? Mirar también atentamente lo que nosotros pensamos. Lo que nosotros pensamos. Mis amados, es muy importante que hoy se lleve usted diciendo, ¿qué hago con mi mente? ¿Cierto? Nos preocupamos por lo que decimos, por lo que hacemos, pero preocupémonos por lo que pensamos. Y cuando una persona lee constantemente la Biblia, sus pensamientos son transformados. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestro entendimiento. ¿Qué nos toca renovar? La mente. Todos los días nosotros tenemos que renovar la mente, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, para un hijo de Dios, leer la palabra, comprender, estudiarla, es algo que tiene que hacerse toda la vida. Toda la vida tenemos que ser renovados, transformados, cambiados por la palabra de Dios. Y Jeremías 31:33 dice,
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su qué? En su mente. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Dónde debe quedar grabada la ley de Dios? En la mente y en el corazón. ¿Quién la escribe en la mente y en el corazón? Dios. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros la meditamos. ¿Sí? Bueno, eso es. Muchos pueden llevar las escrituras a la mente, pero dejarlas solamente ahí. Pero solo Dios es capaz de preparar el corazón para recibirlas. Por eso, mis amados hermanos, cuando nosotros oramos que vamos a estudiar, que vamos a aprender algo, que vamos a leer la palabra, siempre tenemos que disponer el corazón para escuchar atentamente. Mire, es muy impactante como en muchos libros de la Biblia y como en el último libro de la Biblia, en el de Apocalipsis, o sea, hasta lo último, Dios nos habla de esto. Y Apocalipsis 1:3, cuando dice, bienaventurado el que oye las palabras de este libro y las guarda. Como dice también el Salmo 1, bienaventurado, doblemente dichoso. ¿Quién? El que guarda la palabra. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo se acerca. ¿Qué es guardar? Guardar en la traducción no es que usted por allá las guarde como cuando uno guarda algo muy bien, que no se acuerda después dónde lo guardó, sino que estar guardadas es cuando usted las comprende, cuando usted las entiende. Y guardarlas tiene que ver con que en algún momento de su vida usted la va a sacar de ahí donde la guardó para poder obedecerla, para poder entenderla. Cuando nosotros entendemos la palabra, nosotros la recordamos. Y algunos estudios que se han hecho en la actualidad dicen que no hay nada más terapéutico que leer la Biblia. Cuando uno lee la Biblia regularmente, reduce el estrés, el cansancio, la tristeza, la soledad, la depresión, la angustia. Son cosas que totalmente se pueden remediar, incluso la salud física cuando uno lee la Biblia. Y cuando uno lee la Biblia, también sabe algo que ocurre, que uno recibe el perdón, uno es limpiado a través de la Biblia. Juan 15, que es un texto muy bonito, ¿cierto? Que todos lo conocemos, que la vid y el pámpano, pero en Juan, permítame, capítulo 15, dice, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios limpia. ¿Sabe por qué limpia? Porque cuando usted coloca el entendimiento a la palabra de Dios, usted es redarguido y usted se arrepiente y usted puede ser limpiado porque nosotros cuando leemos entendemos la obra de Jesús en la cruz. Entendemos que tenemos que arrepentirnos, entendemos que tenemos que cambiar, que tenemos que perdonar. La palabra de Dios limpia el corazón, limpia nuestro caminar. El Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con oír la palabra. Salmo 119, ya les voy a dar el versículo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Entonces, mis amados, es de gran importancia que nosotros entendamos que tenemos que poner todo entendimiento en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Esto no tiene que ver, con todo el respeto, esto no tiene que ver con estudio, no, con un estudio secular, pues, no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la actitud con la que usted se acerca a la Biblia. Cuando usted dice, voy a sacar este tiempo para leer la palabra, tengo mi cuaderno, voy a escribir lo que Dios me dice, voy a poner todo mi corazón, toda mi mente, todo mi entendimiento para que el Señor me hable. Dios le habla, Dios le va a hablar, Dios no la va a dejar así porque Él está ahí
el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, mis amados, el Salmo 119:9 es el que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Mm? Entonces, mis amados hermanos, la Biblia es un tesoro que nosotros tenemos que valorar, tenemos que cuidar y ojo con la actitud con la que usted se acerca a la palabra de Dios. Entonces, hay muchos métodos que existen para comprender, muchos métodos seculares, pero yo no le quiero hablar de ninguno de esos métodos. Está el subrayar, están los resúmenes, están los mapas, que nosotros hemos visto mapas, pues ya los hemos visto. Entonces, hay muchas maneras en que nosotros podemos aprender, ¿cierto? Pero yo le quiero hablar de un método de comprensión de lectura que está en la Biblia. Un método de comprensión de lectura que está en la Biblia. ¿Sí? Usted puede aplicar todos los métodos que le puedo decir, el método de recitar, el método de repasar, el método de hacer resúmenes, todo eso es válido, pero yo quiero hablarle de algo que la Biblia nos repite mucho, nos repite y nos repite. ¿Por qué lo repite? Porque es muy importante y es el método de la meditación. Josué 1:8, que es nuestro texto rema, dice, nunca, mire con qué palabra empieza, que es muy impactante. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, ¿cierto? ¿Cuándo? De día y de noche. Eso es muy seguido, ¿sí o no? De día y de noche, ¿es un mismo día varias veces? Sí. Meditarás en él. Y ahora le voy a decir qué es meditar. Meditarás en él para que guardes. Acuérdese que le dije que era guardar. Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mire, dice todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que meditar? Ahí está la respuesta. Primero, para obedecer a Dios, para conocer la voluntad de Dios, para hacer prosperar nuestro camino y para hacer que todo nos salga bien. Cuando nuestra vida se alinea, queda así alineada, quiere decir en la misma línea del propósito de Dios, siempre nos va a ir bien, siempre nos va a ir bien. Por eso le decía, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás. ¿Y qué es meditar? Meditar es pasar tiempo, entonces mire que eso implica pasar tiempo reflexionando sobre un versículo, una frase, una idea o una característica de Dios. O sea, volvemos a pensar en Dios. Cuando, no sé, me imagino que hace muchos años en las clases de primaria pasaba algo, que era que las profesoras de castellano le decían a los niños, eso ya no se puede hacer, pero antes era algo muy productivo, es que le decían a uno, cierre los ojos, ¿cierto? Hoy en día la meditación, se usa mucho la meditación, pero nosotros no podemos confundir la meditación que hacen los orientales, que es una meditación muy distinta, ¿cierto? Ellos meditan, ponen la mente en blanco para comunicarse con espíritus inmundos, ¿cierto? No es eso. Ya le voy a decir en qué meditar. Es más, Josué 1:8 lo dice. Dice, pero las profesoras hace muchos años le decían a los niños, cierran los ojos y les contaban una historia. ¿Qué pasaba en la mente del niño cuando la profesora le contaba la historia? Bueno, imagínese que está en un campo y en ese campo usted va y se encuentra un río. Está haciendo mucho calor y ese río es cristalino y usted toma el agua y sacia su sed. El niño se está imaginando allá y cuando la profesora le decía, bueno, más adelante usted se encontró una naranja, la partió, pero resulta que era un limón. Usted sabe qué pasa cuando la profesora le decía eso a los niños, por ejemplo, es un ejemplo que se le hace a uno que agua a la boca con solo mencionarle el limón. ¿Tiene el limón? No, pero su mente está pensando en el limón. La mente tiene la capacidad de idear y de hacer la imagen de todo lo que escuchamos o de lo que leemos. Por eso es tan importante que nosotros, ¿en qué meditamos? Miren, cuando una persona, voy a poner ejemplos de la vida cotidiana, pueden ser graciosos, pero eso es muy común.
Póngale cuidado a esto, no sé a cuántas personas les pasa. Voy a poner el ejemplo de una pareja de esposos. Resulta que la esposa se levantó por la mañana y tuvo un sueño muy horrible. Soñó que el esposo la estaba traicionando. ¿Cómo se levantó con el esposo? Brava. ¿Cuántas no se levantan bravas haciéndole reclamos y era un sueño? Pero fue tan vívido, yo no sé cuánto les pasan sueños, que uno se levanta o asustado o se levanta aburrido. ¿Por qué? Porque la imagen del sueño fue tan real que usted parecía que lo viviera, ¿cierto? Esa es la mente. Entonces, le toca al esposo decirle, vea, era un sueño, ¿cierto? Porque a veces son tan reales los sueños, ¿cierto? Se levanta uno asustado o se levanta por la mente. Por eso, nuestro pensamiento tiene que estar en Dios. Es más, cuando usted se vaya a acostar ahorita, tiene que pensar en Dios, que su último pensamiento sea Dios. También los salmos lo enseñan. Cuando los salmos, yo creo que es de los primeros salmos, dice, que me acostaré meditando en la palabra cuando tu palabra me confronta durante las noches. Quiere decir que en la noche, cuando usted se va a acostar, también tiene que estar meditando es en la palabra. No se acueste pensando en la deuda, no se acueste pensando en la enfermedad, porque no se va a levantar bien. No se acueste pensando en alguna dificultad, no, o en el problema que tuvo en el día. Usted antes de acostarse tiene que entregarlo porque su cuerpo le responde a la mente y si su mente está en función de los problemas, de las situaciones difíciles, su mente se va a agitar, su cuerpo, perdón, se va a agitar, se le va a subir la presión arterial, todo eso pasa por causa de lo que pensamos, ¿cierto? Entonces, meditar es un proceso mental, ¿cierto? Donde abrimos el corazón y la mente para recibir la iluminación del Espíritu Santo, para recibir el entendimiento del Espíritu Santo. Tenemos que decirle al Señor y por eso la palabra de Dios nos enseña. Está en Corintios, lo voy a buscar nuevamente, porque las armas, perdón, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y de todo qué argumento. ¿Dónde se levantan los argumentos? En la mente. Todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. ¿Dónde pasa eso, amados hermanos? En la mente, en la mente, en la mente. Efesios 1:17 y 18, leo a su favor, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿a quiénes? A nosotros, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de qué? De nuestro entendimiento. ¿Y para qué? Para que sepamos, para que comprendamos, en otras palabras, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Para qué Dios nos da eso? Para que nosotros entendamos todo lo que Él tiene para nosotros, para que nosotros entendamos quiénes somos, para que nosotros podamos afrontar las situaciones de la vida de la mano del Señor, creyendo en su palabra, en lo que Él nos dice que va a hacer con nosotros, ¿cierto? Para eso, para eso, nosotros tenemos que entenderlo. Y vamos a hablar un poquito del método de la meditación, el método de la meditación. Entonces, la capacidad de entender la Biblia es algo que Dios nos da. Como yo les decía, eso no tiene que ver con que usted haya hecho 10 seminarios, que usted haya ido a la universidad, que haya terminado el bachillerato. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que usted le pida a Dios, como Efesios ahorita, Señor, dame un espíritu de sabiduría en el conocimiento tuyo. Señor, dame sabiduría para entender tu palabra. Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Señor, yo dispongo mi mente y mi corazón para entender tu palabra. Señor, muéstrame lo que me quieres decir. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? La palabra te lo va a decir. Isaías 40:28 lo leo a su favor. Dice así. No lo has sabido, no has oído. El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se desmaya ni se cansa. Su entendimiento
es inescrutable. O sea, ¿quién puede entender lo que Dios, el pensamiento de Dios, ¿cierto? Miren, la palabra nos dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque la mente del Señor, es en la mente que Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. Esa es la mente. Tenemos que pensar como Cristo pensó. Tenemos que alinear nuestros pensamientos con lo que dice la palabra de Dios. Y este método dice, la Biblia nos da comprensión. O sea, ¿cómo se adquiere esto? Meditando. ¿Cómo se adquiere la comprensión? Meditando. Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mire, aún al más simple, Dios le da entendimiento para que comprenda su palabra. Cuando nosotros leemos la Biblia de manera constante, disciplinada, cambia nuestra manera de pensar, pero también nos da inteligencia y ahorita lo vemos. Cualquier persona que la requiera, Dios la tiene a su disposición, porque ¿quién hizo la mente humana? Dios, ¿cierto? ¿Cómo? Si le pedimos a Dios la comprensión. Mire el texto que leíamos ahorita de Efesios, era una oración que hacía Pablo. Pablo le hacía una oración a Dios por los de Éfeso y decían, yo le oro a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que les dé un espíritu de sabiduría, o sea, para que puedan entender, para que puedan comprender lo que Dios quiere hacer, ¿cierto? Entonces, si le pedimos a Dios comprensión, nosotros podemos ganar muchas cosas, entre ellas la experiencia de manera más fácil a través de los testimonios de la Biblia. ¿Cómo adquirimos experiencia? No tenemos que vivir todo lo que vivieron los hombres de la Biblia, solamente leyendo lo que le pasó a David, nosotros adquirimos qué conocimiento y experiencia para que nosotros podamos aplicar todo lo que nos dice la Biblia y no caer en los mismos errores que cometieron estos hombres, ¿cierto? Los testimonios de la Biblia están para que nosotros aprendamos. El Salmo 119, 144 dice, la justicia de tus testimonios es eterna, dame entendimiento y viviré. Dame entendimiento y viviré. Miren, ahora se los voy a mostrar y también pues les voy a mandar un video sobre la Biblia. Es tan interesante cuando nosotros entendemos que la Biblia está escrita por muchos autores en épocas diferentes, que la Biblia no se equivoca y que todas esas historias el Señor las hizo a través de, primero, de narraciones. La Biblia tiene muchas narraciones, pero en la Biblia también tenemos poesía, pero en la Biblia también tenemos textos de sabiduría, pero en la Biblia también tenemos cartas, pero en la Biblia también tenemos discursos, en la Biblia también tenemos leyes. Listo, entonces son muchas las formas en que Dios se revela en la palabra, ¿cierto? Y qué interesante que nosotros podamos entenderlo. La mayoría de la Biblia, la mayoría de los textos bíblicos está escrita en narrativa. ¿Por qué narrativa? Porque es a través de las historias que nosotros aprendemos. Porque cuando nosotros escuchamos una historia o leemos una historia, sabemos que hay algo que le pasó a un personaje de la Biblia que nosotros debemos imitar o debemos evitar, ¿cierto? Entonces, por eso es importante. Y Dios nos da entendimiento cuando oramos. ¿Saben? Orémosle a Dios y Él nos va a dar entendimiento. Cada que usted ore, usted adquiere un nuevo conocimiento. Y Daniel 10:12, mire lo que dice. Voy a leerles a su favor. Entonces me dijo, el ángel, estamos hablando del ángel que se le presentó a Daniel después de que Daniel oró. Y dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Miren qué texto tan lindo. Mire, cuando usted dispuso su corazón a humillarse en la presencia de Dios, fueron oídas sus palabras. Cuando oramos, Dios nos escucha, Dios nos da entendimiento. Miren, es más, Romanos dice que cómo orar no sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda a orar.
nos pone las palabras, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros entendamos que debemos leer la Biblia poniendo todo nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra disposición, nuestro tiempo para que sean reveladas todas esas cosas ocultas? Porque Él dice que Él se las revela a los que aman. Las cosas secretas de Dios son reveladas a las que lo aman. Sí, lo aman. Cuando nosotros amamos a Dios, Dios nos revela cosas increíbles, increíbles. Y la comprensión no es algo que se obtiene una vez y ya. No quiere decir, bueno, yo ya soy como buena comprendiendo, entonces ya no más, ya no voy a ejercitar mi mente, si ya no voy a leer más porque yo ya me leí la Biblia una vez completica, le puse toda mi mente, mi corazón y la entendí. Entonces ya no la voy a volver a leer. No, todo el tiempo nosotros tenemos que estar ejercitando la mente y todo el tiempo Dios nos está dando cosas nuevas. No es una sola vez y ya, no es que comprendamos para el resto de la vida. Necesitamos retener todos los días la palabra de Dios, todos los días. ¿Por qué? Porque como le decía al principio, ¿quién está listo para robársela? El enemigo, porque él sabe que si se roba de su corazón la palabra, él va a sembrar una cizaña y la cizaña es una mentira. Y cuando vivimos de mentiras, de falacias, nosotros no llegamos al reino de los cielos, no entendemos lo que Dios nos quiere decir porque estamos viviendo en mentiras. Por eso la palabra de Dios tiene que transformar nuestra vida. Entonces, tenemos que retenerla activamente. Proverbios 4:5 dice: adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Mire tan tremendo. Adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, de mi boca. Y antes de darles la conclusión, quiero, permítanme un momentico para compartirles enseguida algo. Eh, Permítame, yo me salgo de acá. Bueno, para compartirles algo que quiero que veamos sobre la Biblia, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros estemos estudiando? ¿Por qué es importante escribir? ¿Por qué es importante volver a leer la palabra? Poner todo nuestro entendimiento, meditarla. Miren, meditar va más allá de simplemente leer, va el hecho de pensar, de cerrar los ojos, de imaginar. Eso es lo que nosotros tenemos que practicar. Y es algo que se practica, es algo que nosotros tenemos que aprender a ejercitar nuestra mente para que nosotros podamos estudiarla. Pero quiero mostrarles un video, vamos a ver si se los puedo presentar, sobre los géneros de la Biblia, ¿cierto? Porque es importante, porque cuando nosotros leemos Proverbios es de manera diferente como leemos una carta, ¿cierto? Cuando la carta dice, carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿sí o no? Entonces, una carta va dirigida a alguien específicamente. Nosotros comprendemos de manera literal. Hay tres maneras, se llama el método inductivo de la Biblia. Nosotros primero observamos. Cuando leemos, ¿qué es lo primero que hacemos? Observamos. ¿Sí o no? Vamos a observar. ¿Y qué podemos responder? Preguntas literales. ¿Como quién? Bueno, ¿a quién va la carta de los romanos? ¿A quién va dirigida? A los romanos, ¿cierto? ¿Cierto? Hay respuestas que son literales, quiere decir que usted las encuentra inmediatamente, pero hay otras que usted las tiene que interpretar y a eso le tiene que poner usted un poco de entendimiento. Y por último, aplicar. ¿Qué quiere decir aplicar? Quiere decir que usted las debe poner en práctica. Listo. Entonces vamos a ver si por acá puedo compartir. Permítame un momentico. Libros que cuentan una misma historia de
Sí se escucha. Pero todos esos libros fueron escritos en diferentes estilos literarios. Sí, Sí, piensa en sí. esto como si entraras en una librería donde cada pasillo tiene una clase distinta de literatura. Tenemos historia o poesía o narrativa y cuando eliges un pasillo y tomas un libro, vas a tener expectativas muy diferentes. Buscarás cosas diferentes. Cierto, todos los libros son literatura, pero comunican de maneras muy diferentes. Sí, y es lo mismo con respecto a la Biblia. Si no prestas atención al estilo en el que están escritos, te perderás el esplendor de cada libro. Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de literatura en la Biblia? Bueno, primero que nada tenemos la narración. Compone nada menos que el 43% de la Biblia. Después de eso tenemos la poesía, que compone el 33% de la Biblia. Y luego tenemos lo que podrías llamar discurso en prosa, que compone el 24% restante. Casi la mitad de la Biblia es narración. Sí, y esto no es un accidente. Las historias son la forma más universal de comunicación humana. De hecho, nuestros cerebros están diseñados para recibir información a través de historias. Y las historias son realmente entretenidas. ¿Por qué? Bueno, las historias nos entrenan para encontrarle sentido a los eventos que aparentemente suceden en la vida al azar, tomando esos eventos y poniéndolos en una secuencia. Y luego, cuando están juntos, puedes empezar a ver el significado y el propósito de todo. ¿Y qué es lo que une todo esto? Bueno, las buenas historias siempre tienen un personaje que quiere algo y luego, a través de estos personajes, el autor puede explorar las grandes preguntas de la vida, como quiénes somos y qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Y una buena historia siempre involucra alguna clase de conflicto. Algún reto que superar, justo como en nuestras propias vidas. Y eso nos obliga a pensar en nuestros propios retos, en por qué hay tanto dolor o decepción en el mundo y qué podemos hacer al respecto. Y las historias usualmente terminan con alguna clase de resolución que nos da esperanza para nuestras propias historias. Ya que estas son historias bíblicas, ¿me muestran los personajes cómo debo vivir? Pues ese no es el punto. La mayoría de los personajes de la Biblia tienen defectos muy profundos. No debería ser como ellos, pero sí debemos vernos a nosotros mismos en ellos, lo que nos ayuda a ver nuestras vidas y nuestros defectos desde una nueva perspectiva. Y sin que te des cuenta, estas historias comenzarán a afectarte y cambiarán la manera en que ves el mundo, a otras personas y a ti mismo. Ahora, hay diferentes tipos de narrativa en la Biblia. Sí, tenemos la narrativa histórica, pero también las parábolas narrativas y las narrativas biográficas cortas, como los 4 evangelios. Los examinaremos en otros videos más adelante. Ok, después tenemos la poesía, que honestamente no leo mucho. Sí, como la mayoría de las personas, pero uno de cada 3 capítulos en la Biblia es poesía. Sí, ¿por qué tanta poesía? Bueno, los poemas hablan principalmente a través de un denso lenguaje creativo, uniendo imágenes para ayudarnos a visualizar el mundo de manera diferente. Los poemas usan mucha metáfora para evocar tus emociones y tu imaginación. Mucho lenguaje elegante, pero ¿no sería más fácil simplemente decirme lo que necesito saber? Bueno, piénsalo. En la vida tendemos a formarnos rutas mentales y pensamos mediante estos caminos familiares que son muy difíciles de escapar a través de la lógica o el razonamiento. Y lo que hace la poesía es obligarnos a salir del camino que nos es familiar hacia un nuevo territorio. Es astuto. Y hay diferentes tipos de poesía en la Biblia. Hay muchas clases de canciones o salmos. Después tenemos la poesía reflexiva de los libros de sabiduría. Y luego tenemos la resistencia apasionada de los profetas. Ok, el último gran tipo literario es el discurso en prosa, que compone un cuarto de la Biblia. Sí, estos son discursos, cartas o ensayos. Y el enfoque aquí es construir una secuencia de ideas o pensamientos en un argumento lineal que requiere una respuesta lógica, como, hey, ¿has pensado acerca de esto? También deberías considerar cómo se conecta con esto otro. Y si haces esto, entonces verás que esto es el resultado y a la luz de esa conclusión, por tanto, probablemente debes dejar de hacer eso para que esto otro sea el resultado. Así que me estás persuadiendo con razonamiento. Sí, el discurso te obliga a pensar lógica y consistentemente y luego a hacer algo al respecto. El discurso bíblico se encuentra en los conjuntos de leyes, en la literatura de sabiduría y en las cartas escritas por los apóstoles. Está bien. Entonces cada libro de la Biblia tiene un estilo literario. No, de hecho, la mayoría de los libros tienen un estilo literario primario, como narrativa, por ejemplo. Pero luego, incrustado en la narrativa, encontrarás poemas,
parábolas o una colección de leyes. Todo libro bíblico tiene una combinación propia de estilos literarios. Y para leer bien ese libro necesitas estar familiarizado con cada tipo de literatura y cómo funcionan. Sí, así que sabrás a qué ponerle atención y qué preguntas hacer. Pero antes de que veamos cada tipo, hay una característica más unificadora de la literatura bíblica que es realmente importante y realmente genial. Y eso es lo que exploraremos próximamente. Muy bien. ¿Qué les parece? Muy interesante, ¿cierto? Habíamos visto la Biblia de esa manera, reconociendo que hay narrativa, que hay poesía, que hay cartas, que hay textos de leyes, que hay todo tipo de literatura que nosotros debemos entender. Y antes de contarles la actividad que debemos hacer, ¿cierto? Yo quiero que vayamos a un texto. Vamos a ejercitarnos, ¿cierto? Nosotros nos debemos ejercitar. No solamente es que nos acordemos de todo lo que nos dijeron en la clase, no, no solamente es eso, nos corresponde ejercitar nuestra mente para entender. Entonces, quiero llevarlos, por favor, al libro de Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13, búsquelo para que lo leamos juntamente. Mateo, capítulo 13. Bueno, vamos a hablar de qué? De una narrativa que se llaman parábolas. Mire que en algunas Biblias encontramos un título. Entonces, cuando leemos la Biblia, aunque yo sé que estoy aquí con líderes y que los líderes leen la Biblia constantemente, ¿cierto? Quiero como hacerles algunas clavecitas para que leamos. Cuando nosotros nos encontramos con un título, a veces el título nos da la clave de lo que nosotros vamos a leer. Por ejemplo, en mi Biblia, no sé en la suya, Mateo 13 dice, parábola del sembrador. Entonces, inmediatamente el título me está diciendo qué voy a leer. ¿Qué voy a leer? Una parábola. Bueno, pero ¿y qué es una parábola? ¿Cierto? Es una historia que tiene que ver con algo común para los judíos. Por eso Jesús decía, la parábola del sembrador. Quiere decir que los judíos sembraban. Entonces, la parábola es una historia que tiene una enseñanza moral a través de unos personajes que les pasa algo. ¿Y cuál es el tema principal de todas las parábolas? Las parábolas corresponden el 35% de las historias que Jesús contaba. O sea, Jesús hablaba casi siempre en parábolas y luego tenía que acercarse y explicarle la parábola a los discípulos. Si recuerdan que uno lee la Biblia y uno dice, Jesús después le tenía que decir a los discípulos, ay, no entendieron la parábola, venga a ver, yo se las explico, ¿cierto? Entonces, la parábola es una historia, quiere decir que es una narrativa. Entonces, vamos a leer la historia, vamos a leerla, ¿cierto? ¿Quién la narró? Jesús. Dice, aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se le acercó mucha gente de manera que él entró en una barca para sentarse y toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí, un sembrador salió a sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las devoraron. Y otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó rápidamente porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y otra parte cayó entre los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, dio fruto, una a 100, otra a 70 y otra a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué Jesús terminaba de pronto las parábolas así? Ese tenga oídos, el que tenga oídos que oiga, no es literal únicamente. ¿Qué quiere decir literal? No está hablando solamente del oído físico,
para que usted escuche, pues se la estaba diciendo a los discípulos y los discípulos, ninguno registra que era sordo, ¿cierto? Todos escuchaban. Entonces aquí lo que quiere decir esta palabra es el que tenga oídos ponga entendimiento, comprenda lo que yo le quiero decir. Eso es lo que Jesús dice en ese momento cuando dice, el que tiene oídos, que oiga. Mire pues cómo sigue. Más adelante, dice el 10, entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió y dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Miren ese versículo tan espectacular. A ustedes, a nosotros se nos ha concedido conocer los misterios del reino. ¿De qué hablan las parábolas? ¿Cuál es el tema principal de todas las parábolas? Lo acabé de decir, el reino de los cielos. El reino de los cielos. Ese es el tema principal de las parábolas. Y como los discípulos no la entendieron, vamos al versículo 16 un momentico. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Mire, ¿qué oyen? La palabra de Dios. Y a partir del versículo 18 Jesús explicó la parábola. ¿Por qué la explicó? Porque no la entendieron los discípulos. Entonces miren cómo explica Jesús la parábola. Da la parábola y luego la explica. Dice, vosotros pues oíd la parábola del sembrador. Cuando alguien oye las palabras del reino y no la entiende, mire pues la palabra, no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, ¿cierto? Ahí le está explicando la parábola. Pero quiero detenerme aquí un momentico para ver algo. Cuando el enemigo roba la palabra que Dios nos da, cuando no la entendemos. Mire lo que dice ahí. El maligno la arrebata porque no la entendieron, ¿sí? Dice el 20, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración. Y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Otro que no entendió, otro que tropezó, ¿cierto? Y el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. ¿Todos escucharon la palabra? Sí, todos la escucharon. Hermanos, no se trata de que usted lea, no se trata de que usted esté en las clases, no se trata de que usted vaya al culto escuche, se trata de que comprenda, se trata de que coloque entendimiento a la palabra. ¿Por qué? Porque los afanes de la vida, porque el enemigo, porque sus tribulaciones le pueden robar el mensaje que Dios le dio. ¿Cuántas promesas usted se le ha olvidado? ¿Cuántas promesas están guardadas en el cuaderno devocional del año pasado? Y usted, ¿por qué no se acuerda de ellas? Porque no las medita, porque no las piensa, ¿cierto? Las tiene que pensar, meditar, repetir para que queden grabadas y el enemigo no se las pueda robar, ¿cierto? Y el 23, para finalizar, dice, pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Quiere decir que aplicó ¿qué? Comprensión. La entiende. El que de veras lleva fruto y produce, uno a 100, otro a 70 y otro a 30 por uno. ¿Qué nos está diciendo esta parábola? Nos está hablando también de comprender, de entender el mensaje que Dios nos da. Entonces, mis amados hermanos, es muy importante que hoy usted dedique un tiempo para meditar la palabra, para que cuando usted escriba la palabra en un cuaderno, para que cuando usted la lea, usted se dedique un tiempo a cerrar los ojos y a pensar en esa palabra. ¿Pero qué piensa? Imagínese lo que dice la palabra, ¿cierto? Algo tan sencillo como el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo le ayudo ahí a usted. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Imagínese en un lugar de delicados pastos. ¿Sí? Imagíneselo, piense en esa historia y usted va a ver
que usted se relaja. El cuerpo empieza a ser transformado por lo que usted piensa, ¿sí? Bueno, ¿y por qué esta clase, mis amados hermanos? Porque como líderes, nosotros tenemos que llevar a las personas que no conocen al Señor a entender la palabra. Y para entenderla, nosotros tenemos que tener un contacto con la palabra. La palabra nos da sanidad, la palabra es viva, es eficaz, la palabra. Entonces, comprender el mensaje del Evangelio es algo muy importante. Nuestra mente es algo muy importante en nuestro cuerpo. Nos trae la sanidad. Si usted cree en su mente y en su corazón, usted cree en un diagnóstico contra usted, eso le va a pasar, porque lo tiene aquí y lo tiene en el corazón. Acuérdese lo que leíamos en la palabra, la mente y el corazón. Pero si usted firmemente cree, está convencido de que Dios le habló, de que lo que Dios le dijo es verdad, usted lo va a llevar a su corazón. Y usted no va a permitir que el enemigo le robe nada de lo que Dios le ha dado, porque usted le aplicó comprensión, entendimiento, ¿cierto? Entonces, la invitación antes de orar es a que usted de ahora en adelante dedique unos minutos para meditar y contarles que últimamente los estudios están hablando de la meditación, de pensar en algo bueno, de poner a los niños que sufren ansiedad, a los niños que sufren depresión, a las personas que tienen algún trastorno, las están colocando a meditar para poder ser transformadas, para poder sanar las heridas, para poder cambiar su ansiedad, su TDAH, ¿cierto? Todo eso cuando ellos se concentran, los ejercicios de concentración, de pensamiento, son muy importantes. Y decirles que al WhatsApp ahorita voy a mandarles dos cosas. Primero, las diapositivas, listo, para que tengan el tema. Y segundo, les voy a mandar una parábola, así como leímos esta, una parábola y unas preguntas de observación, de interpretación y de aplicación para que usted lo haga en una hojita, para que usted se lo entregue a su líder. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cierto? Entonces vamos a dar, hoy es lunes, vamos a dar hasta el domingo para que usted le pueda entregar a su líder, ¿cierto? Las personas que están obviamente desde la virtualidad, pues las personas que van a mirar esta grabación en diferido, la clase en diferido, tienen que pasar sus evidencias de aquí al jueves y el domingo presentar su tarea, ¿cierto? Pueden cuadrar con su tutor, le voy a pedir el favor a los tutores que ahorita pues ellos les digan, bueno, yo voy a estar, ellos se pueden cuadrar en qué culto van a recibir la tarea para que ustedes la entreguen. Es una tarea muy sencilla, pero la idea, mis amados, es que ustedes puedan aplicar lo que hemos aprendido. Y también darles algunas informacioncitas para que oremos. Listo. Y usted me pueda levantar la mano si tiene alguna pregunta o voy a revisar el chat si usted quiere preguntar algo. Listo. Si quiere preguntar algo, escríbamelo en el chat. Bueno, decirles, algunos hermanos me han preguntado. El próximo lunes vamos a tener clase de hermenéutica, luego de homilética, es presencial y como son clases de doctrina, las últimas clases que vamos a recibir en este cuarto nivel son de doctrina. Cuando finalicemos esas dos clases, escúcheme muy bien, cuando finalicemos esas dos clases, yo misma si estamos en la iglesia, yo se los voy a pedir, yo les voy a mandar con los tutores la fecha exacta en que voy a recibir, o los tutores van a recibir más bien, el diccionario. ¿Se acuerdan del diccionario que hicimos? Bíblico, el diccionario de doctrina. Ese diccionario tiene una nota. ¿Por qué no lo hemos recogido? Porque las últimas clases que vamos a ver son de doctrina con el pastor Johnny. Entonces, él puede que nos dé algunos términos de doctrina. Y si no, usted tenga ahí su diccionario, que más o menos dentro de 15 días lo estamos calificando. Dentro de 15 días, de hoy en 15 días, estamos calificándolo y es una de las notas finales que tenemos de este nivel. Listo para que usted... Isabel, ¿de dónde saco las palabras para el diccionario? Muy sencillo. Los primeros niveles que vimos de
de esta escuela ministerial, también vimos doctrina y vimos unos mapas. ¿Se acuerda que usted iba a la iglesia y compraba unas hojitas que eran unos mapas? En esos mapas hay unos términos que dice, por ejemplo, que decía santidad. En hebreo significa tal cosa. Esos términos, esas palabritas en hebreo son las que, o en griego, son las que usted está escribiendo en su diccionario. Dice, esas son las que vamos a recibir, ¿cierto? Si hay alguna otra palabra, yo le voy a pedir al pastor Johnny que le recuerde si él tiene algún término que lo va a decir en la enseñanza de lunes, pues para que usted lo escriba y lo tenga en su diccionario para que lo podamos recibir. Listo, veo que por acá no hay preguntas, entonces vamos a orar. Mando dos cosas, mando la tarea y mando las diapositivas enseguida. Más tarde o en la mañana les están enviando a ustedes la grabación de esta clase. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar. ¿Listo? Señor, en Y esta por noche te cierto, damos, dígame. la asistencia, ¿de qué manera tienes alguna indicación Ah, para sí, la muy bien, asistencia? gracias. Sí. Ahorita, terminada la clase, ¿cierto? En la asistencia en los grupos, coloque su nombre, colóquelo completico. Y al lado, siempre con un emoji que tenga que ver con la clase. Hoy va a ser un libro, un emoji de libro. ¿Listo? Así lo van a colocar. Bueno, muy bien. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu amor. Gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor amado, a comprender, a interpretar, Señor, a valorar y a amar tu palabra y que seamos instruidos, corregidos y enseñados por ella. Señor, bendícenos hoy, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque la podemos leer. Gracias, Señor, porque nos estás equipando a través de ella. Yo bendigo la vida de cada hombre y mujer que hoy está conectado y los que nos van a ver en diferido. Que tu palabra los toque, que tu palabra les enseñe, Señor amado. Ayúdanos a amar tu palabra, Señor, a vivir por tu palabra, Dios del cielo. Señor, y oro, Señor, como lo hacía Pablo, para que tú nos des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, que podamos crecer cada día en el conocimiento de tu amado Hijo, Señor, y alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver y entender tu voluntad, Señor, y las riquezas en gloria que hay en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espere, por aquí me están colocando la tarea. Bueno, la tarea es que yo les voy a dar una hojita con una parábola que usted va a leer. Y ahí hay unas preguntas que usted va a responder. Son preguntas de la parábola. ¿Listo? Y usted las responde en unas hojitas o en un archivo y se las presenta a su tutor el día domingo. Y listo, esa es la tarea. También les voy a compartir el link del video si lo quieren volver a ver. Listo, el del video que ahorita pues estábamos viendo. Entonces voy a detener por acá la grabación y detener la grabación. Bueno.